Una presión sanguínea de 194/56 está muy elevada, pero también puede ser por el estrés que está manejando en este momento, porque está liberando una cantidad de sustancias, ¿sí? Entonces la presión arterial se eleva, ¿sí? Puede ser fisiológica, porque él vino en buenas condiciones, está muy estresado. ¿Sí? Los pacientes cuando se estresan comienzan a eliminar ácidos volátiles, porque comienza a haber una acidosis metabólica por el estrés, ¿sí? Que es uno de los signos de choque, digámoslo así. Entonces comienza a liberar ácidos volátiles y a través de qué se compensa, jadeando, respirando fuerte, ¿sí? Entonces uno tiene que interpretar si ese paciente, déjeme ver el perrito que se nos ve ahí. Entonces uno tiene que mirar si ese paciente realmente está haciendo una dificultad respiratoria como tal. Entonces, este paciente respiratorio no, ¿sí? No, sino que está eliminando ácidos volátiles a través del pulmón. Entonces él entra en una alcalosis respiratoria compensatoria por una acidosis metabólica, ¿sí? Porque el organismo debe tener un pH. El pH del organismo está entre 7.35 y 7.45. Por debajo de esos niveles o por encima de esos niveles, por debajo hay acidez, por encima hay alcalinidad, ¿sí? Hay alcalosis. Cuando un paciente hace una alcalosis respiratoria es porque el problema es metabólico. Está haciendo una compensación de tipo por una acidosis metabólica. ¿Por qué puede estar un paciente así? Una falla renal, una toxicidad, una amiloidosis. ¿Sí? Hay muchas cosas, una intoxicación. ¿Sí? Entonces puede estar así una sepsis como tal, una infección como tal. Después estar un paciente ahí, pero entonces hay que saberlo interpretar. Súmale aquí la cabecita que él se tranquilice un poquito. Es un paciente que está haciendo 194/56. ¿Cuánto tiene de presión de pulso? 34 y 6/40. La presión de pulso aparentemente está bien, porque está dentro del límite normal, está en 40. Pero ¿cómo está la presión arterial media de este paciente? La presión arterial media de este paciente la debe mantener entre 85 y 90. Dos veces la sistólica, dos veces la diastólica, 154 por 2, 308, ¿cierto? Más la sistólica, 308 más 194, ¿sí? 508, 504 más o menos, ¿cierto? 504 dividido 3, ¿cuánto da? Dividido 3. Como 160, 107, más o menos. Como 160 y punta, ¿cierto? La presión arterial media de este paciente debería estar entre 85 y 90, entonces ese es un paciente que sí tiene una presión arterial muy alta, ¿sí? Está presión la presión arterial muy alta. Entonces hay que ir manejando eso, ¿vale? Entonces, ese dolor que él tiene, con esa presión arterial como tiene, lo más seguro es que está haciendo un shock de tipo por vasopresión, ¿sí? Y lo más seguro es que él tiende a una frecuencia, a una presión de pulso mucho más baja, porque las resistencias vasculares sistémicas están elevadas, la presión está elevada, ¿sí? Entonces a él hay que comenzar a buscarle, si lo que él tiene es una obstrucción, o tiene un problema a nivel cardiogénico, o tiene un problema a nivel de líquidos en la volemia, ¿no? Entonces, lo más importante de todo esto es entrar a hacerle unos exámenes, ¿sí? Pues cuando ustedes puedan, inclusive ahora viene el laboratorio, si ustedes pueden, le podemos mandar unos exámenes básicos para que el laboratorio no lo mire, puede ser un perfil hepático, con creatinina, triglicéridos, todo eso. Si le hacemos un ionograma y evaluamos sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio y cloro, por ejemplo, pues vamos a poder mirar si realmente este paciente nos está haciendo una acidosis o no, no está haciendo una acidosis, no está haciendo una alcalosis o no. El paciente se nos muere por 3 cosas, se llama el diamante de la muerte: trastornos de la coagulación, desequilibrio ácido-base, o sea, cuando el pH de la sangre está por encima de 7.45, por debajo de 7.35. Y la perfusión sanguínea, un paciente que no tenga una buena perfusión es un paciente que nos puede fallecer, ¿sí? ¿Qué pasa en la mujer, por ejemplo, que está en embarazo y que hace una preeclampsia, por ejemplo, que generalmente se da a las 5 semanas de edad? ¿Sí? ¿Qué hace con ella?
que los factores antiangiogénicos y angiogénicos se disregulan y hay un desequilibrio entre ellos y ganan los antiangiogénicos en esa persona. Entonces la placenta se desprende del útero. Y cuando se desprende del útero, los metabolitos que se crean de ese desprendimiento de la placenta, esos metabolitos crean una tormenta inflamatoria y crean trombos que se van al endotelio de las arterias, obstruyen la luz de las arterias y cuando pasa a pasar los eritrocitos por ahí en la sangre, el eritrocito choca contra las paredes de esos trombos que hay en las arterias y se rompe. ¿Sí? Y se crea algo que en un laboratorio le dicen a uno, doctor, tiene esquistocitos o una esquistocitosis, que son eritrocitos rotos, destruidos en forma de casco. ¿Sí? Y suceden muchos fenómenos. Vos que estás en salud, entonces la aptoglobina, que es una sustancia de los eritrocitos, se desprende y se fija la hemoglobina y ahí se metaboliza a nivel hepático. Entonces uno va al laboratorio, ve que un paciente que está haciendo un síndrome de Gel, por ejemplo, y que está en un embarazo, uno ve que ese paciente está entrando en una eclampsia porque hay una disminución en la perfusión sanguínea al hígado porque el hígado se está afectando. Entonces las aptoglobinas están bajas, las bilirrubinas elevadas, las transaminasas TGO, TGP están elevadas, hepáticas, ¿sí? Todos estos factores están elevados y las plaquetas están por debajo de 100.000. La deshidrogenasa láctica está entre 200 y 600, está altísima. ¿Por qué? Porque la deshidrogenasa actúa cuando un paciente comienza a hacer trombos. Es una medida que yo hago en un paciente que sospeche, por ejemplo, un infarto, tomar deshidrogenasa o tomar troponinas o creatina quinasa. Entonces, todas esas cosas le dicen a uno, este paciente está haciendo una hipertensión. Entonces, hay muchas formas de uno acercarse al paciente. Bueno, entonces seguimos con la consulta.